Una cerradura es algo que sirve para bloquear el paso. Pero la utilidad de una cerradura no es impedir el acceso, ya que esa es la función del muro. La utilidad de la cerradura es que mediante una llave se puede permitir el paso o bloquearlo a voluntad. El Vedanta nos explica el simbolismo detrás de las historias narradas en los Vedas. Los exploradores occidentales se encontraron con carros de grandes proporciones, construidos en madera y sin ninguna utilidad práctica. También los mismos carros aparecían por toda la India en forma de enormes esculturas. La analogía del carro aparece en Katha Upanishad para explicar las relaciones entre el Ser Supremo, la mente, el intelecto y los sentidos que conviven ocupando el mismo cuerpo, nuestro cuerpo, y expone el funcionamiento de estas relaciones, cómo surgen los deseos, los miedos y cómo finalmente aparece la sensación de ser un yo que experimenta toda alegría y dolor. Como ya vimos antes, en el comienzo de nuestra vida no necesitábamos realizar acciones, no necesitábamos hablar, caminar, ni siquiera necesitábamos respirar. Pero pronto descubrimos que una vez dejado el nido, surgen las necesidades. Y lo que necesitamos aparece siempre en forma de atracción que nos impulsa a movernos en cierta dirección. Pero no todo lo que nos atrae resulta placentero. Como también vimos en esta serie Pensar Vedanta, el ser humano siente una atracción hacia el estado de satisfacción y un rechazo por lo desagradable. No siempre es fácil entender cuál es el estado que me perjudica y cuál es el que me beneficia. Por eso el Vedanta nos enseña que no se trata de tener la llave de la puerta, sino saber hacia qué lado debo girarla y en qué momento. Entonces, primero veamos quién tiene la llave, quién nos dice lo que necesitamos, cómo lo conseguimos y cuándo debemos cerrar la llave para evitar aquello que nos perjudica. La primera respuesta que surge en nosotros es yo. ¿Quién más puede estar dentro de mí? Pues tratemos de entender entonces quién soy yo. Al principio no sabemos nada acerca de yo. Cuando miramos al exterior, comenzamos a entender que hay muchas cosas para ver, tocar y comer, y llamamos a todas ellas lo que no es yo. Entonces, yo soy aquel que es capaz de ver, tocar y comer a eso. La ciencia nos enseña que estamos hechos de materia y que la vida existe gracias a una membrana que envuelve las células de todos los seres vivos. Desde los animales unicelulares hasta las plantas están rodeadas por una membrana que parece que separa al yo de eso que está afuera. ¿Cuál es la función de esa membrana? La membrana es el muro con el cual la célula regula las entradas y las salidas. ¿De quiénes? De aquellos que tengan la llave o la clave de acceso. Incluso también de aquellos que hayan robado la llave y tengan una copia, como el virus. Para el Vedanta, el funcionamiento de esta maquinaria no debería preocuparnos tanto, ya que es bastante automática. Por ejemplo, antes incluso de estar formada nuestra mente, una inteligencia interna se ocupa de distribuir los nutrientes y el oxígeno entre todas las células, y luego crea cada uno de los órganos, abriendo y cerrando las puertas necesarias. Más bien el Vedanta nos enseña que hay otros asuntos que debemos aprender cómo funcionan y cómo afectan justamente al centro que maneja los permisos de entradas y salidas. Y este centro es llamado Manas, la mente. Entonces, ¿la mente soy yo? No exactamente. En los Vedas se afirma que un cuerpo humano se puede comparar a un carruaje manejado por un conductor de los sentidos, el auriga, y un viajero que es quien decide a dónde ir. El pasajero decide a dónde y el auriga conoce cómo ir. El auriga, la mente, es un complejo formado por los 5 sentidos externos que a través de las riendas nos muestran el mundo exterior. Hoy lo llamamos percepciones. Cada sentido tiene una segunda rienda por donde el animal recibe la señal para detenerse o continuar el avance, y a esto lo llamamos atracciones. Estas señales llegan y salen desde el lugar que llamamos mente, y una parte se almacena en un lugar llamado memoria, chitta. La mente es una máquina de crear pensamientos. No se puede decir que crea pensamientos buenos ni malos, porque eso depende de los ingredientes que recibe, de las atracciones que persigue y también de la memoria donde se almacenan los miedos y los deseos. Pero también hay otra influencia en los pensamientos que crea la mente, y es que la sensación de ser el hacedor o el disfrutador de los pensamientos, al que llamamos ego, puede contaminar cada una de nuestras reflexiones, incluso cuando soñamos. Y entonces nos preguntamos, ¿es aquí donde está la llave que decide? A veces esto es lo que sucede cuando el pasajero, el intelecto, se queda dormido. Entonces, un error en la interpretación de los obstáculos del camino, por ejemplo, un miedo, podría detener nuestro avance.
vamos a necesitar que el intelecto se despierte y decida si se trata de una serpiente o una soga, si es seguro continuar o no. Así que a esto que decide cuando está despierto le llamamos intelecto, buddhi. Podríamos decir que es el que tiene la llave y el que decide las puertas que se abren o se cierran. Más precisamente, decide entre aquello que percibe. Pero si el ego logra entrar a este intelecto a través de los pensamientos, como un virus, pronto encontraremos a un ser humano que percibe solamente las atracciones y busca satisfacción en el mundo objetivo. Cuando el intelecto logra cerrar la puerta a estos pensamientos individuales, entonces tiene la oportunidad de abrir la conexión a un intelecto superior, Viveka, un paso imprescindible para la realización de nuestra verdadera identidad. El Katha Upanishad explica cómo en esta actual existencia corporal es posible dejar la ignorancia y alcanzar un estado de conocimiento superior, y para ello cuenta la historia de un niño que es instruido por el Dios que tiene la llave de la vida y la muerte y que le enseña. Engañados por el espejismo, el hombre no es capaz de ver el desierto. Aterrorizados por la serpiente que creen ver en una soga, no pueden discernir la realidad básica, el Atma. La interminable ilusión de los sentidos obsesiona a la mente y esto debe ser terminado. Pero no es esta la única historia que nos habla de esta relación entre mente, intelecto y conocimiento supremo. En el Ramayana, Ravana, la mente, es un sabio sacerdote que decide seguir sus tendencias egoístas y cierra el paso al conocimiento de lo elevado. Decide secuestrar a la conciencia y mantenerla cautiva para que no moleste sus deseos mezquinos. Ravana tiene 10 cabezas o defectos que cada vez que le son cortados vuelven a crecer, de la misma manera que uno intenta erradicar los apegos y vuelven a surgir otros nuevos. Ravana solía repetir constantemente el mantra de Shiva, Namah Shivaya, pero como nunca renunció a ninguna de sus cualidades dañinas y además hacía la recitación de un modo mecánico, nunca obtuvo el conocimiento supremo. En el Gita, Arjuna es el ser humano que debe luchar contra un ejército de pensamientos egoístas que en realidad forman parte de su propia familia. Nuestros pensamientos son nuestros parientes. Este ejército ha surgido del rey, que es ciego, y de su esposa, que no quiere ver. Y este matrimonio tiene muchos hijos, cuyos nombres son todas las tendencias que afectan e influyen en nuestras malas decisiones. Pero Arjuna decide girar la llave cerrando la comunicación con sus parientes y se dedica a escuchar la voz de la conciencia superior, Krishna, quien es el conductor de su carruaje. El Vedanta y sus explicaciones influyeron enormemente en la filosofía, desde los griegos hasta los filósofos del siglo XIX y XX. Y también esta influencia llegó a las novelas y las películas, como el caso de Al filo de la navaja, una novela que se convirtió en película y que comienza con el verso 1.3.14 del Katha Upanishad, y que habla de las dificultades que vemos en nuestra vida y el camino de superación. Pero esto lo veremos en un próximo video. Hoy nos concentramos en la explicación del Vedanta acerca de las relaciones entre las entidades que funcionan en nosotros como un mecanismo llamado Antakarana, el instrumento interior. En el hombre, cuando la mente está dirigida hacia el mundo fenoménico, sobreviene la esclavitud. Cuando giras la llave hacia la divinidad, experimentas bienaventuranza. Todo lo que tienes que hacer es dedicar cada acción tuya a lo divino. Entonces todo se vuelve fácil y una fuente de dicha. Ahora vemos la importancia del intelecto inferior llamado buddhi, porque es aquí donde reside la llave que sirve no solo para cerrar el paso a los pensamientos individuales, sino también que al hacerlo abre la puerta a la transformación del ser humano. Este intelecto superior no se ocupa de aquellas cosas que manejan las riendas, los miedos y los deseos alojados en la memoria. Solamente se ocupa de pensamientos elevados. Discrimina entre lo que es real y lo irreal. Tiene una conexión por donde recibe todos los puntos de vista y siempre se mueve en una sola dirección, hacia su única atracción, Brahman, Atma o la Suprema Conciencia. Como Krishna le explica a Arjuna en el Gita, esta conciencia suprema puede ver sin utilizar los ojos comunes y oír sin los oídos. No necesita de los caballos y de las riendas, ya que todo lo puede lograr mediante el pensamiento abstracto. Podemos afirmar que Einstein supo entender que el tiempo y el espacio son lo mismo sin haber utilizado los ojos ni los oídos. La creatividad, la intuición y el pensamiento abstracto son el campo de esta conciencia, y es por eso que su ámbito es el del pensamiento sin tiempo y no conoce fronteras ni acepta limitaciones. El anhelo por la vida espiritual se despierta en el practicante, ya sea por una búsqueda de valores superiores o por la necesidad de una felicidad duradera.
Pero Buddhi, por el contrario, sí tiene límites. Cuando abrimos la puerta al pensamiento de la mente, nuestras decisiones se contaminan por los deseos y los miedos. Ya vimos en otro video que el sentirse orgulloso de haber encontrado este tesoro bloquea el paso siguiente, que es tomar y hacer uso de ese conocimiento superior. Esto es lo que hoy llamamos autoconocimiento o yoga, la unión de nuestro intelecto inferior, influenciado por lo material, con el intelecto liberado, aquel que nos permite conocer nuestra verdadera identidad, nuestro yo verdadero o el sí mismo. Este sí mismo no pertenece al yo, es un nombre reservado para la entidad total, Atma, el ser. Y por esto, este sí mismo que vamos a conocer es un solo sí mismo para todos los seres. Y es por eso que tiene la capacidad de ver a través de nuestra visión individual y también a través de los ojos de todos los seres, la mirada de la totalidad. Para comprender su verdadera naturaleza, hagan 3 cosas: inclinar el cuerpo, corregir a los sentidos y poner fin a la mente. El primer paso es inclinar el cuerpo. La palabra utilizada en sánscrito significa inclinarse en forma de reverencia y humildad ante la sabiduría. Esto significa que no deben permitir que el ego se desarrolle dentro de su cuerpo, cultiven la humildad y cumplan con sus deberes sinceramente. Corregir los sentidos requiere examinar cómo se comportan los sentidos. Si tienden a descarriarse, corregirlos y refrenarlos cuando sea necesario. Por último, poner fin a la mente implica acallar los caprichos de la mente. ¿Cómo se hace esto? Enfocando a la mente en una dirección diferente. Tomemos el ejemplo de la cerradura y la llave. Cuando la llave se gira, la cerradura se cierra. Si se gira en dirección opuesta, la cerradura se abre. Así, la llave realiza ambas funciones de abrir y cerrar. En el hombre, el corazón es la cerradura y el pensamiento es la llave. Cuando el pensamiento se dirige hacia Dios, el corazón desarrolla desapego. Cuando la mente se dirige hacia el mundo, el corazón desarrolla apego. Por lo tanto, todo desapego y apego es el resultado del modo en que funciona la mente. Entonces, pensar Vedanta es reconocer que la conciencia suprema está separada del cuerpo físico, así como el pasajero de un carro está separado del carro. Mediante el control del carro y la contemplación del ser en las entidades que constituyen el cuerpo, es así como el intelecto adquiere el autoconocimiento. Aquel que tiene el entendimiento del conductor del carro y controla las riendas de su mente, llega al final del viaje, esa morada suprema del omnipresente.